Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles una vez más a través de los micrófonos de esta emisora, tu emisora preferida, o si nos estás viendo a través de la televisión. También te saludamos en todas las redes, las plataformas, y muy feliz de poder participar en este momento con este mensaje, nuestro pan cotidiano. ¿Qué te parece si oramos? Amantísimo Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Oh Padre eterno, por favor llena nuestra vida de fe, de esperanza y de amor. Permite que pueda hacer todo esto, Señor, para gloria de tu nombre. Bendice nuestros oídos, bendice nuestra mente y los labios de quien habla. Oh Padre Santo, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El día de hoy te presento, todos debieran conocer y obedecer las leyes de la vida. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4, 20 al 22. El aire puro, el sol, la abstinencia y el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer un uso correcto de estos conocimientos. El empleo de los remedios naturales requiere más cuidados y esfuerzos de los que muchos quieren prestar. El proceso natural de curación y reconstitución es gradual y les parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto, y los que perseveran en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Muy escasa atención se suele dar a la conservación de la salud. Es mucho mejor prevenir la enfermedad que saber tratarla una vez contraída. Es deber de toda persona para su propio bien y el de la humanidad conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Deberían comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen con salud. Deberían estudiar la influencia de la mente en el cuerpo, la del cuerpo en la mente y las leyes que los rigen. No se nos recordará demasiado que la salud no depende del azar, es el resultado de la obediencia a la ley. Así los reconocen quienes participan en deportes atléticos y pruebas de fuerza, pues se preparan con todo esmero y se someten a un adiestramiento cabal y a una disciplina severa. Todo hábito físico queda regularizado con el mayor cuidado. Bien saben que el descuido, el exceso, la indolencia que debilitan o paralizan algún órgano o alguna función del cuerpo provocarían la derrota. Pero si tenemos en cuenta los resultados contingentes, nada de aquello con que tenemos que ver es cosa baladí. Cada acción echa su peso en la balanza que determina la victoria o la derrota de la vida. La Escritura nos manda que corramos de tal manera que obtengamos el premio. Ministerio de Curación, página 89 a la 91. Querido Padre, gracias por esas leyes maravillosas de la salud. Danos un corazón noble y entendido para poder asimilar esas leyes en nuestra vida, practicarlas y así glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Queridos amigos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.